Los que llegan cuando más se necesita. Saúl llegó a la secundaria con el corazón lleno de miedo. No era solo el cambio de escuela, era la sensación de entrar a un mundo más grande, más ruidoso, donde parecía que todos sabían cómo moverse, menos él. Los pasillos le parecían interminables, los grupos ya formados y las risas ajenas le recordaban lo pequeño que se sentía en ese lugar. Durante los primeros días caminaba con la cabeza abajo, tratando de pasar desapercibido, pero fue entonces cuando aparecieron Gerardo y Daniel. Ellos eran alumnos de tercer grado, eran conocidos por todos, inquietos, bromistas, de esos que siempre tienen algo que decir o alguna travesura que contar. Pero también tenían algo más, la facilidad de acercarse a cualquier persona sin hacerlo sentir menos. No se sabe cómo empezó, pero un día comenzaron a buscar a Saúl, lo llamaban para sentarse con ellos en el recreo, lo incluían en sus pláticas y lo invitaban a caminar por los patios de la escuela. Para Saúl, que apenas estaba aprendiendo a respirar dentro de este nuevo mundo, su presencia fue como un refugio. Gerardo y Daniel parecían conocer a todos. Gracias a ellos, los alumnos empezaron a saludar a Saúl poco a poco. El miedo fue cediendo de lugar a algo nuevo, confianza. Con el tiempo, Saúl comenzó a integrarse más, descubrió que le gustaba jugar fútbol y empezó a juntarse con otros compañeros para los partidos improvisados en el patio. Curiosamente, el fútbol no era una gran pasión de Gerardo y Daniel, pero aún así nunca dejaron de buscarlo de vez en cuando, de preguntarle cómo estaba o de bromear con él como al principio. Cada uno fue tomando su propio camino dentro de la escuela, pero el lazo seguía ahí, discreto pero firme. El tiempo pasó y, como sucede casi siempre, llegó el momento en que Gerardo y Daniel terminaron la secundaria. Se fueron a otros lugares, a otras historias. En aquellos años no había redes sociales que ayudaran a mantener los vínculos como lo hay ahora. Las personas simplemente desaparecían de la vida cotidiana y quedaban guardadas en la memoria. Saúl continuó su camino sin saber mucho más de ellos. Hasta que un tiempo después supo algo que lo dejó en silencio. Gerardo había partido de este mundo. No supo cómo, no supo por qué, solo escuchó que había sido poco tiempo después de haber terminado la secundaria. Aunque hacía años que no lo veía, la noticia le pesó en el corazón de una forma extraña. No era un dolor cotidiano, era algo más profundo, como cuando uno recuerda que hubo personas que cambiaron el rumbo de nuestra vida sin siquiera darse cuenta. Saúl solo podía preguntarse lo mismo una y otra vez: ¿por qué tan joven? Los años siguieron pasando. La vida, con sus vueltas inesperadas, llevó a Saúl a reencontrarse con Daniel. Cuando se vieron, no eran los mismos muchachos inquietos de los pasillos de la secundaria. El tiempo los había transformado, pero algo seguía intacto. Saúl nunca le preguntó a Daniel por Gerardo, tal vez por respeto, tal vez por algo, porque algunas preguntas pesan demasiado, pero sí sintió algo importante ese día: alegría. Alegría de volver a ver a alguien que, sin saberlo, había sido parte fundamental de su historia, porque a veces la vida nos pone personas que aparecen justo cuando más lo necesitamos, y aunque el tiempo las aleje, su huella se queda para siempre. Saúl entendió con los años que la vida está hecha de encuentros breves que dejan marcas profundas. Gerardo y Daniel no siempre estuvieron en su camino, pero en el momento en el que el miedo lo rodeaba, ellos fueron la mano que lo ayudó a caminar. Y aunque el tiempo, la distancia y la vida misma cambien los destinos, hay amistades que nunca desaparecen del todo. Se quedan viviendo en los recuerdos, en la gratitud y en la certeza de que alguna vez alguien estuvo ahí cuando más nos hacía falta.